Bien, bienvenidos entonces a este segundo ciclo de charlas virtuales por el Día Mundial de la ELA que organizamos desde la Asociación Agaela. En representación de la asociación estamos hoy aquí Cristina Martínez, que es terapeuta ocupacional, y Jessica Garabal, que también soy terapeuta ocupacional y coordinadora en la asociación. Y bueno, hemos invitado a este ciclo de charlas a nuestros asociados, a otras entidades para las que pueda ser de interés los contenidos a presentar, y esperamos que sean de utilidad. Damos comienzo a este ciclo con una charla que teníamos pendiente desde hace bastante tiempo, que la va a impartir Luis Pena Fernández, que es abogado. He revisado un poquito su biografía y es experto en muchas cosas, en derecho penal, civil, laboral, administrativo y fiscal. Y bueno, lo más importante para nosotros es que colabora con Agaela desde hace algún tiempo, aportándonos pues información muy valiosa sobre gestionar temas que a nosotros se nos escapan. Entonces, hoy queríamos también haceros llegar información que creemos que puede ser muy interesante para personas afectadas de ELA o con otras enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, pues principalmente nos hablará de tres temas: patrimonio protegido, testamento y poder notarial de representación. Como os decía, los micros los mantendremos silenciados. En el momento en el que tengáis alguna duda, se va a dividir la charla en esos tres bloques, como hablamos ayer, y podéis preguntarle lo que consideréis. Cualquier duda que os pueda surgir, podéis hacerlo a través del chat, o tenemos un botoncito aquí abajo en la pantalla que es una mano. Y entonces, si pulsáis en levantar la mano, os damos paso, podréis abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente a Luis, ¿vale? Y nada, Luis, cuando quieras, pues puedes empezar. ¿Estás silenciado? Estoy silenciado. Ahora ya no estoy silenciado, ¿verdad? Ahora, perfecto. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, muchas gracias por esa presentación, que es más extensa de lo que realmente es. No soy experto de nada, simplemente soy un trabajador. Quiero daros la bienvenida a todos, como siempre, gracias a Agaela, porque creo que este tipo de charlas tienen una parte práctica que yo echo de menos cuando uno está trabajando, cuando recibe a gente de muy distintas edades o a gente de muy distintos rangos. Vemos que uno de los problemas que nos está surgiendo habitualmente es la falta de prevención, la falta de precaución, la falta de no prevenir aquellas cosas que sabemos. Y es cierto que inicialmente esta charla se iba a hacer solo sobre el tema del patrimonio protegido, pero después de hablar tanto con Cristina como con Jessica, consideramos que hay cosas que son esenciales y que desde Agaela queremos impulsar, porque son cuestiones que veremos a lo largo de esta charla, que son muy simples, que no comportan ni mucho gasto ni mucho esfuerzo y que nos van a hacer la vida o la posvida mucho más fácil a todos. Con lo cual, tal y como os ha dicho Jessica, en el momento en el que queráis hacer una pregunta, por favor hacedla. Si podéis guardarla, no hay ningún inconveniente, porque trataré de que una vez que acabe cada una de las microcharlas que tenemos, daros paso para hacer preguntas, pero si os apetece o tenéis alguna pregunta que formular en el acto, por mi parte no hay problema, porque lo que quiero es darle una visión tremendamente práctica, y entonces entiendo que es como si fuese casi una consulta que yo esté haciendo en mi despacho. ¿Vale? Entonces, hemos hablado de que vamos a hacer algo de prevención. ¿Y por qué tenemos que hacer prevención? Pues yo no sé vosotros, pero yo desde hace algún tiempo hay muy poquitas cosas de las que tengo certeza en la vida. Sabemos que como nos llamamos, pero a lo mejor ni nos llamamos así. Lo que sabemos de verdad, lo único que sabemos es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, todos los que están fuera de mi despacho, toda esta gente nos vamos a morir. Es decir, lo que tenemos que tener claro, que desde el momento en el que nacemos nos estamos aproximando a la muerte. Y si nos estamos aproximando a la muerte, podemos decidir qué efectos se van a causar tras nuestra muerte, o podemos no hacerlo.
para decidir lo que va a pasar tras nuestra muerte, lo que tenemos que hacer es otorgar un testamento. ¿Y un testamento qué es? Bueno, todos sabemos, hemos visto alguna vez alguno, pues es un documento que se hace ante un notario, en una notaría, y es un documento que se hace en algunas situaciones. Y lo que he tratado es de darle una perspectiva distinta. Os voy a tratar de explicar qué ocurre si no hay testamento, porque creo que es el mejor argumento para poder hacer un testamento. Entonces, quiero plantearos dos situaciones. Primera situación, si yo no hago testamento, no voy al notario, se puede hacer de varias formas, pero vamos a ir a la básica fundamental, a la que todos conocemos, que es a la del notario. Si yo no hago un testamento, bueno, lo primero es que si no hago un testamento, yo no voy a decidir quiénes van a ser mis herederos. Esto es importantísimo, porque, como veremos después, yo tengo posibilidad de decidir quiénes van a ser mis herederos. Pero si no hago testamento, hay unos señores que no nos conocen de nada, que son unos señores que han hecho unas leyes y que han decidido que, por regla general, y para no complicarnos, pero por regla general, quien va a heredar van a ser mis hijos. Si heredan mis hijos, pensemos en una situación, la mía, yo tengo 2 hijos, no hago testamento y digo, bueno, qué malo será que realmente todo lo que he trabajado se lo van a quedar mis hijos, porque yo no hago un testamento, van a seguir disfrutando de esa capacidad del propio, el capital que yo tenga, y no va a ocurrir nada. Pues no, porque si no hacemos un testamento, mis hijos lo primero que tienen que hacer cuando yo fallezca, después de enterrarme o incinerarme, lógicamente, lo primero que van a tener que hacer es ir a un notario. Sí, tienen que ir a un notario. ¿Y qué tienen que hacer en un notario? Pues tienen que solicitarle hacer una declaración de herederos. En esa declaración de herederos lo que tienen que hacer es llevar 2 testigos, que tienen que ser 2 personas que me hayan conocido a mí, que 2 personas que sepan si yo tengo 2 hijos o tengo 50. Tenemos que coger a esos testigos, llevarlos al notario. El notario le va a hacer unas preguntas. Del resultado de esa acta se va a publicar en un ayuntamiento y después nos van a dar una escritura, que es la declaración de herederos. Bueno, la tienen que pagar y esa declaración de herederos tiene un coste de 200 a 300 euros aproximadamente, dependiendo de la notaría. Digo, bueno, pues por 200 euros, por 300 no pasa nada, mis hijos pueden ir y hacerlo y no pasa nada, es un trámite, no tiene ningún tipo de complicación. Pero acordaros de una cosa, lo que os he dicho es que estamos solo designando a los herederos. Ahora vamos a la segunda parte, que es la del reparto de los bienes. Si yo no hago testamento, cuando mis hijos tengan que repartir los bienes, mis hijos van a decir pues que los 2 van a querer el piso o la casa que tengo. Y ninguno va a querer las fincas rústicas que tengo. ¿Para qué van a querer esas fincas rústicas? Con lo cual va a haber un conflicto entre ellos, porque los 2 no pueden tener lo bueno y no lo malo. ¿Y eso qué va a suponer? Pues va a suponer que mis hijos van a tener que ir a buscar a un abogado. Bueno, eso es bueno. Buscar un abogado es bueno. Los abogados son solucionadores de conflictos. Los abogados son una gente magnífica que nos hace la vida más fácil cuando tenemos un problema. Esto lo digo en tono irónico. Pero buscamos un abogado, el abogado nos va a decir, oye, hay que demandar a tu hermano. Y para demandar al hermano hay que pagarle un dinero al abogado, que está muy bien, hay que contratar un procurador, que también está muy bien, hay que ir al juzgado y presentar una demanda. Pero resulta que llegamos al juzgado, presentamos una demanda y el hermano dice que no, que él no se conforma con eso, con lo cual va a tener que designar otro abogado, pagarle, designar otro procurador, pagarle, y como entre los 2 no se van a poner de acuerdo, porque eso es lo que ocurre en casi todas las ocasiones, el juzgado va a designar un partidor. Ese partidor también va a haber que pagarle y le van a pagar los 2 hermanos, la mitad cada uno. Y como ese partidor no sabe cuánto vale mi casa ni cuánto valen mis fincas, pues va a designar un perito al que también hay que pagarle. Después de muchos pleitos, de muchos líos, habremos visto que mis hijos van a tener, por fin, tras unas sentencias y unos procedimientos, van a tener ya su capital. Y todo esto
han tenido que hacerlo porque nosotros no hemos querido ir al notario, porque nosotros no hemos querido pagar 50 o 60 euros que cuesta un testamento y porque nosotros no hemos querido prever el futuro. Pero la situación se puede complicar aún más. Y como estamos en Agaela, pensemos en que en un segundo caso, yo tengo 2 hijos, yo me divorcio y tengo de pareja a otra persona que está divorciada, no nos casamos, pero compramos una casa, nos vamos a vivir juntos y de repente uno de los dos tiene una enfermedad, la que sea, y yo me muero. ¿Qué va a ocurrir? Pues que mis hijos, que no tienen por qué llevarse bien con mi pareja, mis hijos, que a lo mejor han abandonado o me han abandonado durante la enfermedad, mis hijos pueden reclamar su parte de la herencia. Y es justo que la persona que ha estado conmigo en los momentos malos se quede sin nada. Es justo que esa persona pueda llegar a incluso a echarla de una casa porque yo no haya querido gastarme 50 euros, gastarme 70 euros, acudir a una notaría. Esto es lo que queremos. ¿Es esto? Yo entiendo que no, que lo que tenemos que tener claro es que es bueno hacer un testamento. Lo primero es que se puede hacer uno o se pueden hacer 50, pero es bueno tener un testamento. Y el testamento, como digo, se puede cambiar, pero nosotros podemos ir a una notaría, a cualquiera, buscamos dentro de Internet las notarías más próximas a nuestros domicilios, podemos ver que esas notarías tienen un montón de nombres, la que esté más cerca, es indiferente, todos los notarios tienen la misma preparación. Vamos a esa notaría, entramos allí y nos va a recibir una persona. Yo no sé cuántos de vosotros han estado en una notaría, pero normalmente la persona que nos recibe es un oficial. Esa persona nos atiende, a esa persona tenemos que explicarle qué es lo que queremos hacer. Oiga, queremos hacer un testamento porque quiero dejarle a mi pareja parte de mi patrimonio o todo mi patrimonio, como veremos. Esa persona lo que va a hacer es, nos va a pasar a otro despacho donde nos van a hacer una entrevista para saber realmente qué es lo que queremos. Se lo explicamos, no tenemos ni que pagar consulta, a diferencia de un abogado, cuando voy a hacer un testamento, aunque vaya a 5 consultas, no tengo que pagar las 5 consultas, solo tengo que pagar por el acto que hago ante el notario. No tengo que saber las leyes porque me las van a explicar ellos, simplemente tengo que llevar una idea clara de lo que tengo. En mi caso, pues yo quiero que mi pareja sea mi heredera, no le voy a quitar a mis hijos lo que les corresponda, pero quiero que mi pareja sea mi heredera y que si mis hijos se hacen merecedores, mi pareja ya podrá decidir entregarles a ellos lo que estime oportuno. Esta es el margen que nosotros entendemos que se puede hacer y con una cuestión muy favorable, siempre y cuando vivamos en Galicia y siempre y cuando tengamos la vecindad civil gallega. ¿Qué significa esto? Que estemos empadronados en Galicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde el año 2006 una ley que establece que yo, testador, puedo primero designar heredero a quien quiera. Puedo designar heredero a Gaela, como ya ha ocurrido, puedo designar heredero a Rocíito o puedo designar heredero al abogado Luis Pena, a quien quiera. La última opción y la primera son las que más me gustan, pero cada uno puede dejar heredero a quien sea. Y eso es muy importante porque eso no pasa en el resto de España, solo pasa en Galicia. Si yo puedo dejar heredero a quien quiera, yo puedo dejar a mi pareja, a mi cuidadora, a quien estime oportuno. Y lo segundo es que lo que puedo dejar, si estamos en Galicia y si vivimos en Galicia y si estamos empadronados en Galicia, es 3/4 de mi patrimonio, se lo puedo dejar a quien yo quiera. A Gaela, a quien me interese, a mi pareja, pero esos 3/4 son impepinables en el sentido de que yo dispongo de ellos. ¿Cuál es la cuestión? Pues que el resto, el cuarto restante, va como legítima, como mínimo, que se van a llevar a mis hijos y mi heredero. Yo tengo 2 hijos y designo a una tercera heredera, pues ese cuarto de valor restante se lo van a llevar ellos.
Bueno, pues una vez que ya tengo todo esto claro, ya le he explicado, me van a citar un día para que vaya con el notario me va a leer la escritura de testamento, me va a decir si tengo alguna duda, la expreso, no tengo que firmarles en ese acto, puedo volver otro día y no me van a cobrar más, ni les va a parecer mal, porque este es su trabajo. Y por un precio que va de 50 a 70 euros, hemos previsto cuáles son los efectos de lo que va a ocurrir el día de mañana. Y lo hemos decidido nosotros, de manera que si a mis hijos no les gusta, en vez de enzarzarse entre ellos, de tener pleitos en los que van a gastarse miles de euros y no hablarse en su futuro, lo que van a hacer es, van a decir, mi padre es puntos suspensivos malísimo, pero no se van a enzarzar entre ellos. Lo he decidido yo, y lo he decidido yo cuando yo tenía capacidad de decidirlo. Como digo, el testamento se puede cambiar. No hay que ir al mismo notario. Puedo ir a un notario de Tarragona, si estoy en Tarragona, y hacer otro testamento. No hay ningún problema, porque nuestro mecanismo legal hace que en el momento en el que hacemos un testamento, el notario tiene que comunicar a un registro que hay en Madrid que yo, el día 16 de junio del 2021 a las 15:27, he hecho un testamento en la notaría de Moaña. Y eso va a quedar inscrito en ese registro, de manera que una vez que yo fallezca, solo cuando fallezca, y mis herederos pidan esa certificación, podrán ir a la notaría, podrán coger el testamento y podrán ver qué es lo que yo he decidido. Ya os digo que es fantástico para mí, es algo que debería ser obligatorio que lo hiciésemos todos, porque es algo que nos da mucho más de lo que nos cuesta y sobre todo evita muchos problemas en el futuro. Por lo tanto, la primera cuestión que espero que os haya quedado clara es el testamento, que hay que hacerlo para no dejar líos y que para hacerlo solo hay que ir a un notario y allí nos van a explicar todo. El precio, súper económico. Preguntas. A ver, ¿qué más digo por aquí? Bueno, yo creo que todo muy claro. Mientras la gente piensa si tiene alguna pregunta sobre esto, sí que quería preguntarte, ¿suele haber algún problema en caso de personas que han perdido la capacidad de comunicarse para otorgar testamento? No sé cuál es tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Nosotros hemos tenido bastante experiencia con personas que tenían enfermedades psíquicas, que son las graves, y que han recuperado en un momento de lucidez esa capacidad. Es decir, pensemos en alguien que tiene, por ejemplo, Alzheimer, que esto no pasa, esto ya es un extremo, pero que alguien que tenga Alzheimer, que de repente un día se levanta, está bien, le llevamos al notario y otorga un testamento. El notario, para dejar que hagas eso, lo que tiene es que estar absolutamente convencido de lo que dices y de que tienes capacidad para hacerlo. Esas son las dos cosas que va a hacer el notario, con lo cual, en caso de que exista un problema de comunicación, hoy en día lo que va a querer el notario es garantizarse de qué forma podemos certificar que lo que estamos recibiendo es la voluntad de la persona que está enfrente de nosotros, por ejemplo, con la ELA. Entiendo que un notario que tenga la mente abierta, un notario que conozca las nuevas tecnologías, no va a poner ningún tipo de impedimento a esa comunicación. Otra cosa es que cuando te hagan las preguntas de rigor, porque cuando una persona está enferma o es mayor, el notario está obligado a hacer una serie de preguntas para saber que esa persona está en pleno uso de sus facultades, que no es el abogado el que la convence para ir allí o que es el abogado el que transmite ideas. Entonces, lo que va a hacer el notario son unas preguntas muy básicas. Por ejemplo, señora o señor, ¿usted sabe qué día es hoy? Hoy es miércoles, por ejemplo, yo he tenido que pensarlo. ¿Usted sabe quién es el presidente de la Xunta de Galicia? ¿Usted sabe en qué época del año estamos? Hace preguntas de esta naturaleza. Y yo he visto a gente con enfermedades degenerativas de carácter psíquico que tenían esa lucidez en un momento dado y los tribunales, el Tribunal Supremo lo autoriza,
y que pueden otorgar testamento siempre y cuando el notario lo autorice, porque una vez que lo hace el notario, para echar abajo ese testamento por falta de capacidad hay que demandar al notario, casi, casi. Vale, claro, sí, yo me refería a casos concretos de la que en el momento, bueno, pues en un momento dado pierden la capacidad para comunicarse y deben hacerlo a través de un sistema de comunicación y es perfectamente válido para otorgar testamento si las capacidades cognitivas están intactas. Entonces, si el notario lo que va a esperar es una certificación de que ese aparato emite la voluntad de la persona que tiene enfrente. Eso es lo que te va a pedir. Entonces supongo que existen medios que puedan certificar científicamente que ese aparato lo que hace es transmitir la voluntad. Todos tenemos en mente a Stephen Hawking y nadie ha puesto en duda que lo que se escribía era lo que él estaba comunicándonos. Entonces, por eso digo, no, a lo mejor en un notario de 95 años no nos lo admite, que no, a los 95 no pueden estar ejerciendo, pero es una exageración, pero en un notario más joven entiendo que no debe haber problemas con las nuevas tecnologías. Una cosa más, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Buenos días, no sé si me oís, acabo de activar el micro, ¿sí? Perfectamente, José María. Vale, gracias. Mira, yo tengo testamento hecho, tengo 3 hijos, a cada uno le he asignado algún bien, algunos están a tercios, otros están individual, etcétera, pero yo fallezco y automáticamente mi viuda tiene que, digamos que ceder eso que está asignado en testamento y quedarse con el usufructo, entiendo. La pregunta mía segunda, eso parece que sí, es de los fondos, del dinero que esté en cuentas bancarias, la legítima que llamamos, ¿a qué equivale? ¿A 1/3 del total? Es una pregunta muy buena, José María. Como decía antes, en Galicia hemos sufrido un cambio legislativo muy importante y hay que diferenciar antes del 14 de junio del año 2006, que es la fecha importante, o después del 14 de junio del 2006. Antes del 14 de junio del 2006, un testamento que esté otorgado de esta manera no permite que yo designe, por ejemplo, como heredera a mi pareja, a mi mujer. Lo que tiene derecho es a tener un usufructo y 2/3 de la herencia tienen que estar repartidos entre mis hijos, que son mis herederos forzosos, y 1/3 es el tercio de legítima. Desde el 14 de junio del año 2006 esta situación ha cambiado. Yo puedo decir que uno de mis hijos se va a llevar 3/4 partes y que el resto se lo van a hacer entre ellos. El tema del dinero, concretamente, y en ambos casos, sin perjuicio de que la legítima puede ser mayor o menor, lo que se suele hacer normalmente es que el notario suele establecer una cláusula en la que se cede el dinero que exista en cuentas a mi pareja, sea la que sea. Con lo cual, a la hora de computar la legítima, tiene que entrar, es decir, si yo tengo dinero que vale, son 100 y bienes que valen 100, para saber cuál es la legítima, sumo 100 más 100, 200. Si es de fecha anterior al 14 de junio del año 2006, esos 200 lo tengo que dividir en 3 partes, que son 3 por 6, 18, perdón, soy de letras, es de 20 entre pues, casi 60 y tantos, y esos 60 y tantos, si tengo 2 hijos, pues entre 2 me da 30, si mis 2 hijos reciben 30, la legítima está cumplida, si no hay que ampliarla. Si es con posterioridad, la legítima es inferior. Yo lo que aconsejo es que se revise la situación si el testamento es anterior al 14 de junio del año 2006, porque esto ha cambiado muchísimo. Y entonces, aquello que antes hacíamos de buena voluntad, como por ejemplo el usufructo, ya no tenemos ni que hacerlo, podemos hacer heredero a nuestra pareja. Dime. No, es lo que te agradezco que me aclares, porque yo creo que mi testamento lo hicimos antes del 2006. Entonces ahora tendría que ir al notario y reformarlo con arreglo a la nueva ley, ¿no? O sea, no tienes que cambiarlo, el testamento es válido. Lo que pasa es que el testamento hecho antes de la nueva ley se rige por las normas antiguas, que son las que rigen en toda España.
Y por nunca va, ejemplo, y si lo tengo hecho con arreglo a la ley antigua, ¿no me voy a poder acoger nunca a la ley nueva? no, porque tú has establecido que tu voluntad cuando emites el testamento es designar herederos a mis 3 hijos con este reparto, mi dinero este y el usufructo de mi mujer. ¿Eso qué significa? Pues que si tu mujer tiene el usufructo y tú enfermas, por ponerte un ejemplo exagerado, tu mujer no tiene capacidad de vender el patrimonio. Y esto lo he vivido yo. Ha habido clientes que me han dicho, pues mi padre quiere pagarle un tratamiento a un hermano y no se lo puede pagar porque mis otros hermanos no quieren vender. Y Ya, esto lo estoy viviendo. De hecho, tenemos un tema en Cádiz que son 9 herederos, 3 quieren vender patrimonio para que su madre, que tiene Alzheimer, reciba un tratamiento y 6 dicen que no. Estamos en vía judicial. Y esto se ya, hubiese arreglado si hubiesen vivido en Galicia, que no son gallegos, pues si ya, viven en Galicia, tenemos esa capacidad. Ya no es el usufructo. Yo puedo decir que mi mujer ya, se quede con mi casa. ya. Entonces, tu consejo sería que rompiéramos el testamento y hiciéramos uno nuevo, ¿no? Lo único que hay que hacer es ir al notario y en el notario hablamos con él, le explicamos qué es lo que queremos hacer. A lo mejor nos dice no hay que cambiar nada, qué es lo que Ya, queremos hacer. Y el notario ya hace constar que este es el último testamento, con lo cual ya anula el anterior. No hay que hacer nada. Solamente vale, ir a un notario. muy bien. Gracias, ¿eh? Nada, José María. Ahora Almudena, no sé si... Exacto. ¿Podría explicar la herencia en vida? ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene? Hoy en día hemos sufrido en Galicia, con esta modificación legal, Almudena, hemos sufrido una avalancha. Yo en mi despacho creo que estamos haciendo todos los meses herencia en vida. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Pues hasta estos momentos las ventajas eran fiscales. Es decir, bueno, yo le doy a mi hijo la herencia, le doy a mi hija la herencia, o a mi mujer, o a mi marido, porque la apartación hereditaria en Galicia beneficia también al cónyuge. Esto no ocurre si tenemos padrón de Zamora, pero si tenemos el padrón en Galicia, sí. Pero los beneficios son fiscales. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues básicamente que no tengo que pagar el impuesto de sucesiones y que no tengo que tributar en el IRPF. Pero esto parece que va a cambiar. Parece que va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Bueno, en estos momentos se está debatiendo en el Congreso 2 normas. Una, que iguale todas las comunidades autónomas para que no tengan exento el impuesto de sucesiones, porque, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en Galicia, si yo le dejo a mi hijo en vida una casa que vale 1.000.000 de euros y mi mujer le deja su parte de la casa que vale otro 1.000.000 de euros, mi hijo recibe una propiedad que vale 2.000.000 de euros y no paga impuestos. Yo creo que esto es un poco exagerado, porque si yo tuviese una casa de 2.000.000 de euros tendría capacidad para que mis hijos pudiesen pagar impuestos. Pero el límite en Galicia es muy alto. Entonces, esto parece ser que quieren cambiarlo. Se habla de que en febrero o marzo del año que viene hacer una reforma fiscal que obliga a todas las comunidades autónomas a tener un mínimo por el que tributar. Esto, en principio, entiendo que no afectaría a las personas que tenemos una vida más o menos normal, de clase media, pero sí que a las demás sí que les puede afectar. Y la segunda cuestión que va a afectar, y eso ya se está tramitando en estos momentos en el Parlamento, ya hay una ley que está aprobada, es que hasta este momento yo le pasaba la casa a mi hijo la cogía y mañana podía venderla pues porque necesitaba dinero, porque quería mandar a su hijo a estudiar a Estados Unidos. Bueno, pues eso, si lo hacemos, la ley todavía no es firme, pero si lo hacemos vamos a tener que tributar en el IRPF siempre y cuando la casa la venda durante mi vida. Si yo le doy una casa y cuando él necesita venderla yo estoy vivo, él tiene que tributar IRPF. Eso es una novedad, no es firme todavía porque tiene que pasar el filtro del Senado y no sabemos lo que va a ocurrir, pero son las dos únicas ventajas que le veo a esos efectos. Vale, no sé si tienes alguna pregunta más. Si no, pues vale, creo que no. Entonces, Vale. silenciamos. Si no, vuelves a levantar la Gracias. mano. Bien, bien, perfecto. La Perfecto.
Bueno, pues pasamos al segundo bloque, sin más. Este va a ser Estupendo. poder de representación. Bueno, hemos visto que nosotros tenemos capacidad, con muy poquito, tenemos capacidad de decidir que nuestros hijos o nuestros herederos no tengan líos y podemos decidir cuál es nuestra voluntad. Ahora, eso para cuando no estemos. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando estamos. Solo cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un viaje, somos conscientes de que tenemos que hacer cosas y que no podemos hacerlas porque tienen que ser personales. Por ejemplo, y como estamos en el Día Mundial de la ELA, como estamos con la GAELA, supongamos que una persona que está padeciendo la ELA recibe en su domicilio una notificación de su casero que la quiere echar del domicilio donde está viviendo porque necesita el piso para él. Y en esa notificación nos dicen, tiene usted 10 días para venir al juzgado, designar un procurador, un abogado y contestar a la demanda. Y si usted no viene, seguirá el juicio sin usted. Claro, una persona que tiene la ELA y a lo mejor no tiene la capacidad de desplegar. Si tiene a GAELA, siempre se va a poder buscar una alternativa, porque este que está aquí diría, bueno, pues vamos con el notario, hacemos que vaya el notario a casa, pero el caso de una persona que no tenga ese apoyo se da cuenta de que pueden echarlo incluso de su casa porque como estamos en casa no podemos hacer el acto, no podemos acudir al juzgado, no tenemos los medios para desplazarnos o incluso si tenemos una cita en Hacienda y tenemos que un viaje. Hacienda nos va a imponer una sanción por no comparecer el día que nos han citado. Luego ya lo pelearemos, pero en principio Hacienda creo que es como la Guardia Civil, que siempre que lo vemos, siempre que vemos una carta de ellos, nos ponemos nerviosos porque nunca nos dan buenas noticias, siempre nos están exigiendo. Entonces, para evitar eso, para evitar que eso pueda ocurrir, para que no quedemos limitados y no limitemos nuestra esfera de decisión una vez que tenemos una limitación, sea de enfermedad física, psíquica, o sea, bueno, sea de un impedimento, de un viaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos visto con anterioridad, acudir a una notaría. Y en una notaría nos van a atender nuevamente esa persona. ¿Y qué es lo que le tenemos que decir a esa persona? Que nos vamos a ir de viaje o que yo preveo que tengo una enfermedad en la que llegará un momento en el que necesite hacer cosas y no pueda hacerlas. Y lo que nos van a aconsejar es hacer un poder de representación. ¿Qué es un poder de representación? Pues es un documento en el que nosotros le decimos a quien nosotros estimemos oportuno que le conferimos la posibilidad de que nos represente. En casi todos los actos se puede hacer. El notario, el oficial, nos va a decir que hay varios tipos de poderes y que dependiendo de lo que queramos hacer, pues podemos hacer uno u otro. Por ejemplo, en el primero de los casos, yo quiero que un abogado me represente, un procurador me represente, entonces voy y hago un poder judicial. Ese poder judicial faculta al abogado y al procurador para que me representen en todos los procedimientos. No pueden responder en un juicio por mí. Cuidado. Lo que pueden hacer es representarme, es presentarse en el juzgado, presentar escritos, pero no pueden responder como si fuese José Luis Pena. Ellos son mis representantes, pero no son José Luis Pena. Entonces, ¿qué podemos hacer este poder? Podemos querer pues que nos hagan determinadas actuaciones ante organismos públicos, aunque normalmente sirve un poder administrativo, no suelen poner ningún tipo de impedimento, pero si tenemos un poder de representación, un poder general en el que decimos que lo importante es que establezcamos qué es lo que se puede hacer, pues yo otorgo un poder para que me puedan representar ante todas las instancias y organismos oficiales. Con eso, Jessica, José Luis puede ir a Hacienda, podemos ir a la Seguridad Social, podemos ir a un tribunal y representar a esa persona para que ese acto no le perjudique. O podemos facultar a nuestra pareja, porque aunque estemos casados, por la ley de protección de datos no nos pueden ofrecer información. Con ese poder de representación podemos llegar incluso a eso, a conseguir que nos
podamos vender una propiedad. Esto es lo más grave, es lo más difícil de hacer, que es un poder general donde se incluyen todas estas facultades, y esto se tiene que basar en la confianza, lógicamente. Yo no le voy a dar, a mí no me van a dar un poder general para que venda, que pueda incluir la venta de una vivienda, porque yo no soy tu amigo, no soy tu hermano, y lo lógico es que no me la des. Eso ya nos lo van a ir indicando en el notario. Es muy, muy simple el procedimiento, y dentro de ese varios tipos de poderes, ese va a ser el que nos va a interesar, según lo que queramos hacer. Que necesitamos pedir un préstamo hipotecario porque tenemos que hacer reformas en casa por nuestra situación. Bueno, con un poder general, mi pareja puede acudir al notario, representarme y conseguir que se firme esa hipoteca. Y es una parte práctica fundamental. Y volvemos a lo que estábamos hablando antes. ¿Cuánto nos va a costar hacer esto, aunque vayamos 4 veces? Pues sobre 50 euros. Un poder vale 50 euros. Y un poder vale para... Solo lo puedo utilizar, es decir, lo que tengo que hacer una vez que lo tenga, se lo tengo que dar a la persona a la que yo apodero, y esta persona lo va a poder utilizar por toda España. No le va a valer solo para Pontevedra si lo hace en Pontevedra, para Coruña si lo hace en Coruña, lo va a hacer para toda España. Pero vamos más allá. Si a este poder se le pone un sello, que no todos los notarios tienen ese sello, pero sí saben cómo conseguirlo, que es una apostilla de La Haya, este poder va a ser válido en todos los países que hayan suscrito el convenio de La Haya, que más o menos son todos los países modernos, o podamos decir del primer y casi del segundo mundo. Es decir, yo tengo que hacer un acto en Perú representando a mi mujer y puedo hacerlo porque con ese poder, con la apostilla de La Haya, me lo permite. O sea, imaginaros si por 50 euros esto tiene o no tiene valor. Y además, la última cosa que nos preguntan siempre es, ¿este poder es para siempre? Pues yo sé, por un tema que estamos trabajando en el despacho, que en Portugal hay poderes irrevocables, pero en España no. En España, cuando yo pierda la confianza en mi apoderado, lo que tengo que hacer es ir a cualquier notario, aunque haya hecho el poder, lo haya otorgado en Pontevedra, puedo ir al notario de La Coruña, al que esté cerca, y le digo, quiero revocar este poder. El notario va a tomar nota de lo que yo le estoy diciendo y habrá que mandarle una notificación a mi apoderado para que no haya duda de que él ha sido comunicado, de que ya no queremos que nos represente. Pero como decíamos antes, de repente hemos tenido una posibilidad, pues, de que nos firmen documentos, de que comparezcan por nosotros, de que si somos mayores estos poderes no se puedan otorgar, o incluso, hablando de gente ya mayor, por ejemplo, pensemos todos en nuestras abuelas, pues que nuestra abuela, que ya la cabeza no le va bien, pues mira, me he hecho un poder hace 10 años y yo con ese poder puedo ir al banco, gestionarle las cosas, hablar con la seguridad social, mientras que si no, ellos me van a exigir que, yo recuerdo un caso de una señora que el banco le había activado una tarjeta, en una señora mayor que vino al despacho y vino muy preocupada, como suele pasar con la gente mayor. De repente le dijeron, tiene una tarjeta y nos tiene que pagar 50 euros al mes. Y ella decía, pero yo no puedo hacer nada. Y esa señora me pidió que yo llamase en su presencia al banco, a un teléfono que había, y el teléfono que había me dijeron que era ella la que le tenía que dar las instrucciones, que yo no era nadie para representarla, aunque estuviese ella aquí, que yo tenía que dictarle a ella para que ella se lo dijese. Lo que le dije a esta señora es, mire, vaya al notario, me otorga un poder y yo le mando un requerimiento a esta gente para que dejen de cobrárselo. Si esta señora no lo hubiese hecho, probablemente estaría pagando los 50 euros al mes toda la vida hasta que su muerte, por no tener esa posibilidad de que alguien lo representase, porque la vida es la que es. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo por este tema del poder? Sí, bueno, es una de las partes más sencillas, pero yo creo que es súper importante porque, bueno, en nuestro caso sí que vemos que a muchos de nuestros usuarios les facilita mucho su día a día, ¿no? Llegado a una fase avanzada de la enfermedad. Por eso queríamos que todos lo pudiesen tener en cuenta, que tuviesen la información y ahora ya pues valorar si les interesa o no hacerlo. Pero bueno, no sé si hay preguntas, no veo por ahora por aquí, entonces
si no seguimos Yo, y lo que quiero decir es que lo pongamos encima de la mesa, es que estamos hablando de 100, 110 euros por persona, que podemos ir una mañana a un notario, decir qué es lo que queremos hacer y por 100, 110 euros podemos arreglar casi todo lo que puede ocurrir desde ahora hasta que nos muramos. Es decir, podemos conseguir que nos gestionen esas cosas, que aunque viva en Suiza, poder hacer ese trabajo, porque no solo tiene que ser referido a gente que tenga limitación, claro, en el caso de la ELA todavía adquiere más trascendencia porque, como decía antes, llega un momento en el que por protección de datos, por mucha buena voluntad que Jessica ponga, que Cristina tenga, cuando comparecemos a algún sitio nos van a decir, mire, o me traes un poder, un apoderamiento, o si no, yo no te puedo facilitar información. No te dejo ni que me hagas una gestión sobre una pensión. No, no. O para acudir a que me incluyan en un plan para entrar en una residencia. Necesitamos esos poderes. Y es prevención. Y ya digo que es muy económico. Las dos cosas son muy, muy económicas para que nos permitamos no hacerlas. exacto, sí. Yo creo que tenemos tendencia a pensar que todo lo que implica notarios es mucho más complicado. Pero bueno, no sé, creo que nos hace reflexionar a todos, a los que podemos tener una enfermedad y a los que no, porque eso es aplicable para cualquier ciudadano. Yo tengo 50 años y yo tengo testamento hecho, porque tengo dos niños. Bueno, ahora uno es menor de edad, pero precisamente porque yo quería decidir qué es lo que iba a pasar con mi pareja y con mis hijos una vez que yo no estuviese, si no estoy, que a lo mejor lo cambio, pero que es tan simple como eso, sobre todo si tenemos hijos menores de edad, también es importante tenerlo por el testamento, porque pensemos que si mi mujer y yo viajamos en coche y tenemos un accidente, tenemos un menor de edad que va a estar pululando entre dos familias porque yo no he hecho testamento en el que designo quién va a ser el tutor de mi hijo. Entonces, eso es importante. La prevención, la precaución. Y una pequeña anécdota, yo siempre cuento la misma, y es que cuando yo empecé en esto, tenía hace 25 años o 26, tenía 25 años, y tenía unos clientes alemanes que sigo teniendo que deben tener, yo tenía 25, ellos debían tener 50 y algo largos. Y un día llegaron al despacho, venían todos los veranos a ver sus inversiones en Galicia y llegaron al despacho y me dijeron, mire señor, si el año que viene llegamos aquí y usted se ha muerto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo me quedé sobrecogido porque dije, joder, pero si ellos tienen casi 30 años más que yo, se morirán ellos, no me moriré yo. Vieron mi cara y hablaron entre ellos y me dijo la señora, me dije, mire, es que no es porque pensemos que se va a morir, es que prevenir esto no cuesta nada. Y dije, efectivamente, prevenir eso no cuesta nada. Y yo con 50 años me puedo morir, pero con 20 también me puedo morir. Y si tengo algo, lo mejor es gestionarlo. Y si yo sé que voy a tener que pasar por unas fases de la evolución de mi vida, pues lo mejor es otorgar un poder de representación siempre que exista una confianza. El que sea. ¿Vale? Sí, Bueno, pues una cosa, me surge una duda y bueno, justo con una persona de la asociación lo hablaba el otro día. ¿Es posible designar, entiendo que sí, pero bueno, por si acaso, a diferentes personas para diferentes gestiones? Es decir, si yo quiero que mi hermano, por ejemplo, gestione mi patrimonio, pero quiero que otra persona que no es mi familiar gestione todo lo relacionado con mi enfermedad, no hay ¿es ningún posible? problema. Son distintos poderes, cada poder nos sirve para una cosa, pero no hay ningún problema. De hecho, una de las cosas que se puede hacer es, cuando el notario habla con nosotros, nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, lo que puedo hacer es, yo le doy un poder general a mi hermano, que excepto vender e hipotecarse, puede hacer todo, de manera que mi hermano puede designar, puede otorgar el poder a favor, por ejemplo, de Agaela, para que Agaela me represente en determinados trámites. Es decir, el apoderado a su vez, si tiene la facultad, puede dar poder a alguien más. Entonces, todo eso se prevé, pero es el propio notario el que nos lo va a ir indicando. Es cierto que al notario no llegamos hasta el final, ¿no? Primero tenemos que pasar el filtro del oficial que está en la puerta, del oficial que nos va a atender, que es el que va a preparar el borrador del documento, pero cuando estemos con el notario, al igual que cuando estamos con el oficial, podemos preguntarle, mira, lo que queremos es esto.
y él nos va a indicar por qué es su trabajo. Y ya digo, que no nos va a cobrar más, que nos va a cobrar exactamente lo mismo. Yo recuerdo una señora que no hacía testamento porque decía que tenía que pedir hipoteca antes para hacerlo. Digo, pues no, no será por lo que voy a cobrar yo, ni por lo que va a cobrar el notario. Si el notario cobra menos que un abogado en estos temas. ¿Vale? Y Entonces, sí, es que lo que estoy pensando en un caso concreto. Si, bueno, pues una persona otorgase eso a un familiar, el poder para gestionar sus bienes, ¿hay algún tipo de limitación o puede hacer todo? O sea, vender, hipotecar, depende, todo. depende de lo que tú quieras hacer. Yo puedo darte un poder a ti para que gestiones todo lo referente a mi despacho y todo lo referente a mi vida, pero no te doy autorización para vender mi casa, no te doy autorización para hipotecar mi casa ni mi despacho y no te doy autorización para vender mi coche. Claro, Es pero es decir, necesario entonces determinarlo en la propia autorización lo lo que... que te puedes hacer, Vale, solo lo que puedes hacer, no lo que no puedes hacer. El notario te va a vale. decir, por ejemplo, está usted facultado para comparecer ante todos los organismos públicos representando a esta persona y te va a poner, como por ejemplo, Hacienda, Seguridad Social, te va a poner una serie de cosas. También otra de las posibilidades que hay es facultamos al apoderado para que vaya al juzgado y recoja dinero que me tengan que entregar a mí, que eso era un poco más antes de esta evolución tecnológica, porque hoy en día nos hacen una transferencia, pero antes había que ir a buscar físicamente el dinero al juzgado y si yo no podía salir de casa no lo recogía. Entonces yo puedo apoderar a alguien para que lo haga. Según lo que queramos, según lo expliquemos al notario, el notario nos lo va a concretar. Vale, perfecto. Bueno, pues pasamos ya, si os parece, ya a la última parte, que es un poco más complicada, es un poco más técnica, pero que tiene el mismo denominador común que antes hablábamos, que es el notario. El notario al que hemos estado haciendo referencia, hemos hecho una propaganda hoy a los notarios impresionantes. Bueno, pues realmente es una propaganda que en esta materia es merecedora, son acreedores de ellos. También pensemos una cosa, el notario es un fedatario público, es decir, es una persona que da fe al que el Estado le ha dado el poder de decir que lo que él diga y escriba es cierto, pero también le dice que tiene que regirse siempre por los cauces totalmente legales, que no puede buscar subterfugios, sino que tiene que hacerlo todo legal. Y de hecho, si comete un error, va a ser más grave que si lo cometo yo. Entonces, eso es algo que es importante que se tenga en cuenta, pero bueno, vamos a hablar del patrimonio protegido y vamos a hablar también otra vez de los notarios. Cuando yo empecé a estudiar lo que era el patrimonio protegido, yo creo que todos nos pensamos que el patrimonio protegido es esa imagen que tenemos de una habitación con una caja fuerte y con dos agentes de seguridad con dos escopetas de cañones recortados delante protegiendo lo que hay ahí dentro, que pueden ser joyas o lo que sea. Pues esto que es el patrimonio protegido realmente no es de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar es de una figura que tenemos en España que es el patrimonio protegido, que hay una ley que lo regula, que no os la voy a decir porque no tiene ninguna trascendencia para vosotros, porque como antes os decía, en caso de que estemos interesados en la función, la funcionalidad o cómo se establece el patrimonio protegido, lo normal es que vayamos a un notario donde también nos van a informar de todo esto. Pero lo que voy a tratar es de explicaros qué es, en qué consiste, quién lo gestiona, las cuestiones más prácticas, con el tiempo limitado que tenemos. ¿Qué es el patrimonio protegido? Pues el patrimonio protegido son todos aquellos bienes y derechos que tienen que servir para cubrir todo lo que necesita, es decir, eso es importante, es para cubrir unas necesidades de un grupo de personas, no vale para todos. Tienen que ser personas que tengan una diversidad física, quiere decir que tengan una minusvalía física o sensorial superior al 65% o una diversidad funcional psíquica, es decir, una minusvalía psíquica igual o superior al 33%. Estos son los únicos grupos de personas en favor de los que se puede constituir un patrimonio protegido. Por lo tanto, esto ya es directo a
personas con las que estamos conviviendo, personas con las que estamos tratando, personas que forman parte de nuestra vida y que tienen, por los motivos que sean, esta diversidad funcional. Ellos van a ser, como digo, los únicos beneficiarios. No va a ser la familia, en principio, aunque luego pueda afectarle algo, porque para constituir ese patrimonio tenemos que partir de la primera base, que es que tenemos que tener este grupo de personas. ¿Cuál es la segunda base? Pues, ¿dónde lo tenemos que hacer? Pues, como hemos dicho, en un notario, o hay una excepción que la tengo que trasladar también, pues cuando estemos ante una persona incapacitada. Es decir, incapacitada no significa que tenga una minusvalía del 65% o del 90%. Incapacitada significa que un juez ha dicho que yo no puedo regirme por mí mismo. Entonces, en ese caso, si los tutores o los cuidadores no están de acuerdo, se puede ir al juzgado a solicitarlo. Es decir, no es que ellos nos lo digan, pero lo que tenemos que hacer es ir a la notaría. Y en la notaría nos van a decir lo siguiente: mire, lo primero es que es una escritura. En esta escritura se van a poner una serie de bienes y derechos y se van a decir cuáles van a ser las reglas por las que se van a regir esos bienes y derechos. Por ejemplo, si vamos a constituir un fondo, pues nos dirán, pues este fondo se van a poder extraer el dinero de esta forma. Todo eso nos lo va a ir pilotando el notario para que en función de nuestras necesidades podamos ir desplegando los efectos que queremos. Uno de los requisitos que tenemos que hacer, que es obligatorio, es que hay que crear una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria tiene que figurar como titular la persona beneficiaria. Es decir, antes vamos al notario y el notario nos va a decir, mire, para el día que vayamos a firmar, me tiene usted que traer un certificado de que ha ido a tal banco y de que ha constituido una cuenta en la que el titular va a ser la beneficiaria. Y los autorizados, si esta persona no tiene capacidad, como decía antes, porque un juez se la ha quitado, pues sus tutores. Hay que decirle al banco que estamos ante una cuenta de patrimonio protegido porque su tratamiento es distinto. Y otra cosa que es muy importante, cuando constituimos la cuenta no podemos meterle dinero, el patrimonio tiene que estar a cero. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando se haga la escritura, el notario va a decir que a partir de ese momento es cuando empieza la vida de la cuenta de patrimonio protegido, del patrimonio protegido. Hasta ese momento, no. ¿Quién puede solicitar que se constituya ese patrimonio protegido? Pues si la persona tiene capacidad, no hay ningún problema en que sea ella. Y si ella no tiene capacidad, sus tutores o guardadores. Es importante que sepamos eso, que si una persona que tiene una diversidad sensorial o física está totalmente capacitada para crearla ella. De hecho, puede incluso designarse administradora, eso ya depende de cada uno. Pero, ¿quién puede aportar bienes a ese patrimonio protegido? ¿Puede cualquier persona? Bueno, nos dice la ley que una persona que tenga interés legítimo. Claro, esto de interés legítimo, bueno, pues el interés legítimo es que no es interesada, es decir, que no espera sacar nada a cambio, que no me opone ninguna contraprestación, y lo importante es que para que yo, José Luis Pena, pueda hacer un ingreso de un dinero o pueda regalar algo en una cuenta de patrimonio protegido, me tiene que autorizar la persona que la administra. Si no tiene incapacidad, la propia persona con diversidad funcional, o si la tiene su tutor. Pero eso es muy importante. Y como os digo, esto no solo, el patrimonio protegido, no solo se va a constituir de dinero. En el patrimonio protegido podemos incluir inmuebles, podemos incluir acciones o participaciones de sociedades, podemos dejarlo todo, siempre que, como os decía al principio, sirvan para cubrir las necesidades de la persona que se va a beneficiar de ellos. Esta es la única limitación en ese aspecto. Y con esos bienes, pues como ya he dicho antes, el notario nos va a decir quién lo va a administrar y la forma en que se va a administrar nos va a figurar en la escritura y lo vamos a ir desplegando de esa manera. ¿Qué pasa si el beneficiario, por ejemplo, fallece y de repente se queda con la casa?
Bueno, pues esta casa que yo le he dado para que constituyese patrimonio que él dispusiese en el momento de necesidad, bueno, pues como esa casa ya ha pasado al beneficiario, a la persona con diversidad funcional, formará parte de su herencia. Si queda dinero, formará parte de su herencia si no hay testamento, porque nosotros ya hemos hecho ese traspaso de propiedad y por lo tanto lo normal es que sea su herencia la que lo decida. Como ya os he dicho antes, es conveniente que tengamos un testamento para decidir qué es lo que va a pasar con esto y que no sea un motivo de pelea ni de polémica. Es importante que pensemos que cuando hay una persona que está incapacitada, es decir, que hay un juez que se ha pronunciado, yo en petit comité, en círculos pequeños, os diré que no creo mucho en la incapacitación, porque creo que es una manera de generar problemas más que beneficios, y cuando tenemos que lidiar con el día a día de una persona enferma que tiene una incapacidad nos supone muchos problemas, porque una de las cosas es que si yo tengo que proceder a vender aquella casa que se ha establecido como patrimonio protegido de un incapaz, tengo que ir al juzgado. Tengo que ir al juzgado porque tengo que ir al juzgado y tengo que presentar una petición al juez. Tendré que hablar antes con un abogado, tendré que justificarle al juez por qué necesito vender la casa, cuáles son los beneficios que voy a obtener. El juez se lo va a pasar al fiscal y los dos, junto con el tutor y los parientes más próximos, tendrán que ir a un mini juicio. Todo esto en 3 meses, 4, 6 a lo sumo se despacha, pero es un engorro y un incordio que si existe una incapacidad tenemos que pasar siempre, no solo en el caso del patrimonio protegido. Incluso cuando hay una incapacitación, el fiscal puede someter al juez la posibilidad de cambiar la tutoría. Algunos procedimientos hoy en día se están llevando porque si no queda absolutamente claro quién va a gestionar, sobre todo las familias amplias, es conveniente que esa tutoría quede totalmente cerrada y establecidas cuáles son las obligaciones para que no haya ninguna duda. Ya, para que tengáis en cuenta, la constitución de un patrimonio protegido genera beneficios fiscales. Pues es algo que está bien, que es un beneficio, algo que nos puede animar a hacerlo, primero para la persona que va a recibir los bienes, aunque hay unos límites, que son 10.000 euros por persona, es decir, la persona que recibe el patrimonio protegido, los 10.000 primeros euros que reciba de una persona no tributan, y hay un límite, pues porque si tengo 100 donantes y los 100 me dan más de 25.000 euros, entonces a partir de 24.250 sí hay que tributar. Vale, ojalá fuese así, pero ese beneficio fiscal tiene ese límite, que son 10.000 euros por persona y 24.250 por persona y año, perdón, por grupo y año. Pero también hay beneficios fiscales para los aportantes, que son los mismos. 10.000 euros, si yo dono, si 10.000 euros están exentos y son deducibles de la base imponible del IRPF, y 24.250 euros al año, con la ventaja de que si yo quiero donar 24.250 euros al año, porque mi límite son 10.000, puedo desgravarlos en 4 años. Por lo tanto, también es muy positivo el régimen que se transmite para que nos animemos a constituir estos patrimonios protegidos y que lo empecemos a hacer. Tenemos un límite, que es que si recibimos un inmueble, una casa, y la vendemos en un plazo de 4 años, vamos a tener que tributar por ella. Las sociedades también pueden ser donantes, pueden constituir patrimonio protegido siempre que se lo autoricemos, que se lo autorice la persona que rige la cuenta de patrimonio protegido. Y respecto de cuáles son las causas por las que esto se acaba, pues las lógicas. Primero, pues porque la persona que tiene la diversidad funcional fallezca, que es lo que vamos a hacer todos nosotros. Lo segundo, que recuperase la capacidad plena. Supongamos que encuentran un medicamento milagroso y de repente yo ya no necesito esa enfermedad, ya no necesito el patrimonio protegido, ya no soy un receptor del mismo porque a través de una medicación milagrosa me he curado. Pues se extingue el patrimonio protegido. Y simplemente anotaros que
cuando estamos hablando de patrimonio protegido, que puede parecer un poco más complejo, aunque nos lo va a presentar muy fácil el notario, también tenemos un par de opciones que también son más fáciles perdón, de controlar, que son, por un lado, hacer un seguro de vida en el que incluyamos como beneficiario a la persona a la que queremos dejarle el dinero para que se lo repartan, con lo cual yo, que tengo a mi hermano, a mi pareja con la enfermedad, la voy a dejar cubierta. Se puede incluso llegar a contratar un plan de pensiones individual, pero esto que es más fácil porque me vienen a casa y me lo contratan y me lo explican, no tienen ningún problema los comerciales, es una opción también para tratar de que el futuro no nos controle, o mejor dicho, no nos descontrole. Si lo que queremos es que nosotros podamos tener seguridad en lo que va a ocurrir, lo que debemos hacer es, como decía al principio de esta charla, prevenir, y para eso tenemos que actuar. ¿Preguntas? Perdona, Luis. A ver, yo tengo muchas dudas. Entonces empiezo yo. Ignorancia muchísima con este tema. Partimos de cero y entiendo que no deberíamos. No me queda claro, fíjate la ignorancia, el porqué, el objetivo de constituir ese patrimonio y necesito llevarlo a un caso real. O sea, un caso de la que decide hacerlo, a ver si lo he entendido bien. Si constituye patrimonio protegido, ahí se transfieren los bienes para que la persona pueda garantizar sus cuidados, pero es en el día de hoy o cuando sus cuidadores fallezcan. Y puede disponer diariamente. No. Vamos a ver, el patrimonio protegido lo que hace es, primero, como os he dicho antes, el notario, cuando vayamos a hacer la constitución, nos va a hablar con nosotros para que nosotros sepamos cuáles van a ser los casos. Por ejemplo, yo le dono a mi hermana 10.000 euros, se los dono ya, a partir de que se constituye, y la regla es que de ese dinero puede disponer de 5.000 euros al año. ¿Por qué? Porque sé que mi hermano o mi pareja tienen una pensión de 600 euros y lo que van a necesitar es esto. Esas son las reglas que lo rigen. Pero la propiedad se transfiere. Si yo a mi pareja, a mi hermana, le dono una casa para que la pueda alquilar, por ejemplo, no vender, y que con un piso, con el importe de los alquileres, contribuya a cubrir las necesidades vitales de una persona enferma de ELA. Pues en este caso, desde el momento en el que yo lo incorporo al patrimonio protegido, ya no es mío, es de ella. La diferencia es eso, que las normas que van a regir la vida van a estar en una escritura, con lo cual podemos acudir a ellas si tenemos dudas al notario. Y el notario tiene la obligación de explicárnoslo. Siempre, perfectamente. Claro, entonces está más enfocado a si otras personas van a ayudarte económicamente o en el caso de una persona que se sustenta, entre comillas, con su propia pensión o con el trabajo de su pareja, o sea, sus ingresos realmente de la unidad de convivencia, ¿tiene sentido? Puede tener sentido por varios motivos. Uno de ellos es el fiscal, porque hay una parte, supongamos que yo gano 50.000 euros. Yo no soy fiscalista, pero supongamos que gano 50.000 euros al año. Si yo le dono a mi pareja, que tiene él a 24.000 euros, van a estar exentos. Y ese dinero sale de la esfera de poder de mis hijos, por deciros algo, que si yo me muero, sabemos que van a quedarse ahí y me los van a ir desgravando durante 4 años. Entonces, para la persona que es donante, lo que hace es prevenir el futuro y previenen lo que es una posibilidad, que es que yo me muera antes que una persona que tiene una enfermedad degenerativa. Pero eso puede ocurrir, porque yo estoy en el coche continuamente, hago 200 kilómetros diarios y me puedo morir. Con lo cual, lo que quiero es dejar seguro la subsistencia y que si sé que, bajando en el caso concreto, una persona que tiene ELA va a necesitar estos cuidados tienen un coste y ella tiene esa pensión, lo que procuro es suministrárselos. Porque no me fío de mis hijos, no, porque prefiero hacerlo yo, porque yo soy el previsor. En ese sentido, el patrimonio protegido es una buena opción. E insisto, para mí, como pareja, puede ser incluso positivo el hecho de que el beneficio fiscal, de que yo no tengo que tributar por ese dinero, ya me lo deduce.
Vale, ahora entiendo. Y bueno, veo cada vez más claro la importancia de prevenir, porque sí que ya que no podemos prevenir que podamos tener un diagnóstico como la ELA, sí que por lo menos estar lo más preparados posible para enfrentarnos a ese día a día. Entonces, no sé si hay preguntas, sí que aprovecho para comentaros que ha habido un problema con el envío de los enlaces a la conexión, obviamente, y bueno, es una pena que no se hayan conectado más personas, pero sí que ha sido fallo nuestro de envío. Entonces, sí que te pediría, Luis, si no te importa, como esta charla la vamos a maquetar y la vamos a subir, la vamos a enviar a todas las personas que estaban inscritas y publicarla para todos los demás. Sí que, si te parece, voy a poner, indicar que si alguna de las personas, tras ver el vídeo de la charla, nos quiere remitir alguna pregunta para ti, que las recogemos, las unificamos y te las hacemos llegar, si te parece. Perfecto. Incluso si queréis hasta podemos grabar la contestación. No tengo ningún problema. Digo porque es más fácil contestarlo por escrito. No hay ningún inconveniente, ya lo sabéis. Eso es. Pero sí que sentimos eso, que ha habido un problema con el envío. No todas las personas han recibido bien el enlace y bueno, espero eso, que lo importante es que la estamos grabando y lo van a ver. No se ha perdido el contenido, que creo que ha sido súper interesante y súper claro para nosotros. Nosotras mismas hablábamos de que partíamos de un desconocimiento casi absoluto de estos temas y es algo que al final tenemos que orientar a las personas de la asociación sobre ello, aunque sea teniendo una mínima base. Entonces... Es fundamental, estoy de acuerdo. Y yo además tengo que felicitar a Gaela por este tipo de iniciativas que nos permiten no solo visibilizar cuál va a ser el problema, sino cuál es la solución, que es lo más importante. Sí, a ver, los ciclos de charlas, la verdad es que nos están gustando. Creemos que son muy útiles, cada charla en su temática, y no queríamos olvidarnos de este tema que a veces pues se esquiva por no querer o no estar preparados para abordar ese futuro. Entonces, sí que nos gusta que sea un recurso que se nos quede ahí, que las personas que lleguen cuando estén preparadas para abordar este tema, pues que lo consulten y sepan cómo gestionarlo y que tengan esa información a su alcance, sin más, para cuando estén preparadas para abordarlo. Creo que no hay más preguntas, o sea, no veo movimiento por aquí. Entonces, nada, yo simplemente te agradezco pues tu colaboración previa, tu charla de hoy, que nos compartas todos esos conocimientos, tu tiempo y nada, que posiblemente si tenemos más dudas, pues te las haremos llegar y si hay suficiente, organizamos otra charla, sin problema. Perfecto, a vuestra disposición. Un saludo a todos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Resultó muy interesante y clarificadora. Gracias. Muchísimas gracias, Almudena. No sé si quiere hablar Kina también, que veo que activa la cámara. Darle las gracias. La charla muy interesante y muy necesaria. Ha aclarado muchas dudas. Gracias, Kina. Sí. Un gusto, de verdad, que se expliquen las cosas así tan sencillas y tan cercanas, porque damos por supuesto, siempre pensamos que es todo mucho más complicado y al final no lo es. Así que nada, pues si os parece cerramos entonces, pero sí que si os surge también a los asistentes alguna duda más concreta, pues la recogemos, nos la pasáis a nosotros, a Gaela, y hablamos con Luis. Perfecto, buen provecho a todos. Igualmente. Muy buenos días, hasta luego.